Hola, estamos en el curso Métodos no supervisados de detección de anomalías y vamos a empezar el módulo 2, detección de anomalías. Voy a dar una breve introducción a lo que va a constituir este módulo. Empezaremos con una breve introducción y una motivación. Veremos los métodos supervisados, semisupervisados y no supervisados. Ahí terminaremos con la parte de evaluación y un breve apunte sobre irregularidades anormales. Bien, así que empezamos con el tema 1, motivación e introducción dentro de este módulo 2, detección de anomalías. Este curso se circunscribe dentro de lo que es el análisis de datos. El análisis de datos es el proceso se podría considerar como el proceso de inspección, limpieza, transformación y modelización de datos, con el objetivo de encontrar información útil y poder concluir ciertas conclusiones que sean de apoyo en la toma de decisiones. Esto es algo que ya se ha visto dentro de lo que es este máster y nos centramos en la parte de inspección y de modelización. Normalmente lo que se ha visto son modelos que van orientados a encontrar aquello que es común, como encontrar patrones, tendencias, etc. Y sin embargo, en la parte que nos toca en este curso, vamos a centrarnos más bien en identificar aquello que no es común, aquello que consideraremos anomalías. Bien, ¿qué podríamos considerar que son las anomalías? Que en términos estadísticos también se le denomina outliers. Bueno, pues sería el conjunto de puntos que son considerablemente distintos que el resto de los datos. Claro, hay una hipótesis de partida y es que hay considerablemente muchos más valores normales que anormales. ¿De acuerdo? Bien, veremos distintos métodos para trabajar y para detectar estos datos, pero una vez que los detectamos, la pregunta es ¿qué hacer con ellos? Bien, en el ciclo de vida de un proyecto software de minería de datos, que se ha visto en otros cursos, nos podríamos centrar en lo que es la parte de preparación de datos. Las anomalías podrían representar errores a la hora de capturar los datos, son valores distintos del resto y pueden ser que, como estamos diciendo, que se produzcan porque ha habido un error en la captación de datos. Así que deberían ser eliminados para posteriores estudios que se vayan a hacer o análisis sobre esos datos. Así que estaríamos dentro de la parte de preparación de datos. Pero bueno, no siempre son errores. Los valores anormales podrían representar valores reales que hay que considerar en el estudio, en el análisis, y por lo tanto tendrían que ser cuidadosamente analizados. En ese caso estaríamos dentro de la parte de modelización. Es importante porque algunas técnicas son sensibles y otras no tanto a la presencia de esos valores anormales. Por ejemplo, los métodos de clasificación como C4.5, por ejemplo, pues se portan bastante bien y no le afecta tanto la presencia de valores anómalos a la hora de clasificar valores de la clase, siempre y cuando el valor que queremos clasificar no sea de una clase poco frecuente, sino que sea de una clase normal. O, por ejemplo, los métodos de regla de asociación, como se basan en medidas de soporte y de confianza, medidas estadísticas son bastante robustos a la presencia de valores anormales, porque influyen poco en dichas medidas. Sin embargo, hay otros métodos de análisis de datos y de minería de datos que sí son sensibles a la presencia de esos valores anómalos. Por ejemplo, los mismos métodos de clasificación cuando queremos detectar o queremos clasificar un valor de una clase que es muy poco frecuente. Entonces, claro que esos métodos son sensibles a la presencia de valores anormales porque precisamente estamos interesados en clasificar aquello que no es normal. Sobre esto comentaremos algo un poquito más tarde. O, por ejemplo, los métodos de regresión o métodos de clustering, aquellos métodos en general que se basan en métodos en las medias, son bastante sensibles a valores anormales. Por aquí tenemos un ejemplo
en la que se plasma una conocida regresión, es el método bien conocido de regresión, sobre una nube de puntos, en la que la presencia de un outlier a la izquierda, este sería el outlier, vemos que hace que la nube de puntos se ajuste a través de una recta de regresión de la cual tira el outlier hacia ella, ¿verdad? Sin embargo, si el outlier se elimina del estudio, pues obtenemos una recta de regresión que se ajusta muchísimo mejor a lo que es la nube de puntos. Así que este sería un ejemplo en el que la presencia de un outlier puede cambiar drásticamente el análisis en el que estemos interesados de nuestros datos. O, por ejemplo, en los centroides de un clustering también pueden verse afectados por la presencia de un outlier. Podemos ver en el ejemplo de la izquierda como el centroide se desplazaría aún bastante a la izquierda con la presencia de un outlier. Si ese outlier se elimina, la posición del centroide cambia. Podemos ver el mismo ejemplo en el clúster de la derecha, ¿de acuerdo? En el que la presencia de un outlier tira del centroide y lo desplaza un poquito más cerca de él. Bien, así que, en conclusión, no solamente deberíamos, una vez detectada una anomalía, quitar el valor anómalo y ya hemos terminado. No, deberíamos pensar qué hacemos con ella y ver si la incorporamos o no al estudio. Además, como ya dijo Bacon hace ya algunos años, y se puede ver en esa cita, muchas veces, precisamente la presencia de valores anómalos, lo que nos da es una ayuda para interpretar de forma correcta lo que está pasando en la naturaleza y en este caso en nuestro conjunto de datos. Muy bien, así que podríamos decir que un valor anómalo es algo poco frecuente, ¿verdad? Sí. ¿Podríamos decir entonces que encontrar una aguja en un pajar es una frase que puede de alguna forma resumir cuál es el problema de detección de anomalías? La respuesta es que no. ¿Y por qué? Porque cuando yo digo que estoy buscando una aguja en un pajar, estoy diciendo lo que estoy buscando, una aguja. Así que el problema sería bastante fácil porque yo tengo una descripción exacta de lo que tengo que buscar. Pero no siempre es así, porque, por ejemplo, en este caso, la presencia de un tornillo también nos indica que hay un valor anómalo, pero no tiene una descripción exacta de una aguja. Así, por ejemplo, en los sistemas de detección de intrusos, este símil de sé lo que tengo que encontrar, no sé lo que tengo que encontrar, pues se plasma perfectamente en este problema. Por ejemplo, los métodos basados en firma de detección de intrusos, pues tienen una lista en una base de datos de los virus que son conocidos y están descritos de alguna forma, así que simplemente se trata de comparar las distintas entradas con la base de datos de virus. Hay distintos métodos, aunque bueno, podríamos resumir que la mayor parte de ellos pues simplemente se trata de hacer un matching, un emparejamiento de la entrada con la base de datos a través de algoritmos de comparación de cadenas y como por ejemplo las distintas variantes del algoritmo de Ajo-Corazzi. Bien, pero en esos métodos basados en firmas sé lo que tengo que buscar, pero no siempre sé lo que tengo que buscar. Así que podría, en este otro tipo de sistemas más complejos, se trataría de encontrar valores anómalos, ataques a la red, porque simplemente no respondan al patrón usual de lo que son las entradas normales. Así que nos encontramos con un problema de difícil descripción y que, por lo tanto, necesita de técnicas novedosas. Algún otro tipo de aplicaciones muy usuales, la detección de valores de transacciones fraudulentas con tarjeta de crédito, registro anómalos de pacientes, detección de epidemias
que se pueden producir de forma sorpresiva, detección de análisis dentro de lo que son problemas médicos, detección de anomalías como por ejemplo en las mamografías, detección de imágenes de satélite en las que se intenta, por ejemplo, se intenta ver cuáles son los valores de regiones forestales que están siendo devastadas. Aquí hay una componente temporal porque hay que tener en cuenta no solamente de que una zona se ha quedado devastada o tiene una tendencia a presentar un valor, un valor en la imagen distinto, sino que hay que tener en cuenta la estacionalidad. Porque claro, el verde de primavera se convierte en amarillo de verano y eso no significa que ha cambiado y que está convirtiéndose en una parte deforestada, sino que simplemente hay una estación, una componente estacional a considerar. O, por ejemplo, sistemas más complejos en los que se tiene en cuenta el movimiento o la presencia de valores anormales, como por ejemplo en un paseo, la presencia de vehículos o de bicicletas que no responde al patrón usual de movimiento de personas. O incluso, por ejemplo, en un aeropuerto, la detección de secuencias en sí anómalas. Cuando entra un avión no es lo mismo, la secuencia usual es que el avión aterriza y se acercan las escalerillas, bajan los pasajeros y luego las furgonetas y los cargos. Si hay una secuencia distinta de estas acciones, también podría ser considerado un valor anómalo a tener en cuenta e importante detectar sobre la marcha. Así que, bueno, en general es un problema de difícil detección y podríamos tener en cuenta los distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de clasificar los problemas que involucran la detección de anomalías. Por un lado está la naturaleza de la entrada de datos, ya que pueden ser valores tabulados, podrían ser valores dentro de un grafo, podrían ser secuencias de vídeo, etc. Sobre la disponibilidad de una supervisión en la que tenemos un experto que nos diga si es un valor anómalo o no, el tipo de anomalía en sí, si es una anomalía puntual, si entra dentro de un contexto o, por ejemplo, estacional, o incluso una anomalía estructural en cuanto que la estructura sea distinta del resto de los valores de nuestros datos. También tendremos que tener en cuenta el tipo de salida, como comentaremos si es un valor en el que detectamos sí o no es una anomalía, o por el contrario damos un rango o un score, una puntuación hasta qué punto es una anomalía. Y otra cosa que tendremos que tener en cuenta es las formas que tenemos para evaluar hasta qué punto lo estamos haciendo bien en esa detección. Muy bien, en cuanto a la naturaleza, vamos a describir un poco más estos apartados. En cuanto a la parte de la naturaleza, el tipo de datos con el que trabajamos, nos centraremos en datos tabulares, aunque obviamente el problema de detección de anomalías en ciertos casos, bueno, en bastantes casos se presenta con una complejidad bastante más alta, ya que requieren de técnicas específicas cuando trabajamos con datos en grafos, series temporales, datos espaciales, secuenciales, etc. Pero en lo que concierne a nuestro curso nos centraremos con datos tabulares. En cuanto a la disponibilidad de supervisión, la principal pregunta que nos tenemos que preguntar es: ¿tengo anomalías en mi conjunto de datos y sé cuáles son? ¿Tengo esa información? La respuesta a estas preguntas nos determinará las distintas técnicas que vamos a ver en este curso. En cuanto si la respuesta a esta pregunta es
que sí tengo anomalías en mi conjunto de datos y sí sé cuáles son porque ha habido un procedimiento usualmente manual que me dice cada entrada si sí o si no es una anomalía, entonces en ese caso estaremos ante los métodos supervisados. Se puede ver en la transparencia un ejemplo sencillo en el que hay un conjunto de entradas de registro de conexiones, por ejemplo, TCP/IP, en la que un experto nos ha dicho si sí es o si no es un ataque a la red dicha entrada. Así que tenemos en esta columna, ataque, tenemos valores del experto que ha etiquetado manualmente y nos ha dicho si sí es o no es una anomalía. Así que se tiene esa información en el conjunto de datos y además, como podemos apreciar, hay entradas como las 5 y las 8 y las 10 que sí son anomalías, pero se sabe cuáles son. Veremos métodos para clasificar los valores de anomalías, pero son métodos que requieren de una información bastante exhaustiva, porque el experto ha tenido que marcar cuáles son los valores anómalos. El siguiente tipo de métodos son métodos semisupervisados. En estos métodos semisupervisados, en estos métodos semisupervisados, yo no tengo anomalías, así que estas que vienen marcadas como yes, directamente asumo que no las tengo presentes en mi conjunto de datos. Claro, no tengo información de si es o no es una anomalía de la clase, ya que estoy asumiendo que no tengo ningún tipo de anomalía. Es decir, estoy ante un conjunto de datos limpio, en el sentido de que no tengo valores anómalos, y se trata de detectar, de intentar extraer un comportamiento común, un patrón normal a todo ese conjunto de datos, de forma que consideraremos una anomalía como aquella entrada que no responde a ese patrón normal. Bien, en cualquier caso, asume que para poder aprender a partir de ese conjunto de datos no tengo valores anormales en ellos. Y por último, los métodos que podríamos tal vez considerar más interesantes porque no requieren que ningún experto haya señalado si sí es o no es una anomalía a cierto dato, en los que puedo tener presentes valores anómalos en mi conjunto de datos, que será lo usual, pero no sé cuáles son. Así que el problema estriba en identificar cuáles son aquellos valores que son distintos del resto. En este caso, podemos apreciar que nadie me dice si es o no es una anomalía y tengo presentes valores anormales como son los valores 5, 8 y 10. Pero yo no lo sé, no sé quiénes son esos valores anormales. Muy bien, en cuanto a la salida, ¿cuál sería la salida de un sistema de detección de anomalías? Puede ser una etiqueta o un score, una puntuación. La etiqueta simplemente sería sí o no es un valor anómalo. Una puntuación, le doy una puntuación hasta qué punto es un valor anómalo. Muy bien, y con esto terminamos la primera parte del tema primero de motivación e instrucción de detección de anomalías.